Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa especial dedicado a la gran escritora y dramaturga argentina Griselda Gámbaro, que nos visitó muchísimas veces en este programa, realmente muchísimas. Y para este programa especial elegimos fragmentos de 4 notas que hicimos con ella. La primera que vamos a ver es del año 2009, cuando se publicó Una felicidad con menos pena, y habla de un montón de temas, habla de algo de su infancia, de ese libro maravilloso que es El mar que nos trajo, donde cuenta justamente su infancia, habla de sus años de exilio, de su vuelta al país. Vamos a escucharlo, vale la pena escuchar a Griselda Gámbaro. Ahí va. Acá tengo en la mano Una felicidad con menos pena, un libro que Griselda Gámbaro escribió en el año 68 y ahora se acaba de reeditar. Porque una cosa curiosa, Griselda, es que se está reeditando toda tu obra y uno tiene oportunidad de leer libros que en su momento no pudo leer. Porque vos contabas una vez acá en el programa, cuando vos empezaste a escribir, publicabas con editoriales chicas que por ahí no tenían tanta distribución o difusión. Entonces hay novelas tuyas que uno las conoce de nombre pero nunca las leyó. Y ahora estamos conociendo toda esta obra, ¿no?, de tantos años. Sí. Es así. Y las primeras, bueno, yo pagué el derecho de piso que pagan todos los escritores, creo, ¿no? Empezar con, primero financiarse el primer libro, después editoriales chicas. ¿Vos te tuviste que financiar el primer libro? Sí, del que no me quiero acordar, ¿no? Sí. Y después tardé, antes de publicar, después de ese libro, tardé 10 años, mi segunda publicación, que fue por un premio del Fondo Nacional de las Artes. Lo pensé mejor antes de publicar, ¿no? Ahí por lo menos te pudieron pagar la publicación. Sí, y después siempre editoriales chicas, que por supuesto no rendían derechos de autor. Nada. Y que desaparecieron, ¿no? Y después publicaste, después de tu primera novela, publicaste El Desatino, que ganó el premio MC. Claro. Sí, y ahí atrás vino la obra de teatro El Desatino también. Claro, sí, que se dio en el Ditela. Lo hice con El Desatino, con Las Paredes, que son novelas cortas. Claro. El origen. Y después Porque una cosa notable es que empezaste escribiendo narrativa antes que teatro, ¿no es cierto? Sí, sí. Y fuiste conocida muchísimo antes como autora de teatro que tiene más prensa. En general tiene más prensa, sí. El teatro tiene más prensa, ¿no? El teatro tiene más prensa, pero aparte, bueno, se dio esto también, que lo publicabas por ahí. Bueno, el premio MC siempre fue importante. Sí, yo descuidé, como escribí mucho teatro y estrené con bastante frecuencia, fui descuidando mi obra narrativa. Un poco culpa mía. Me acuerdo una vez que estábamos en un café con Tomás Eloy Martínez y yo no sé cómo le hablé de una novela que tenía hace 10 años guardada. Y me dijo, ¿por qué no la publicás? ¿Cómo la tenés guardada? Bueno, eso me dio un envión como para llevarla a una editorial y capaz que lo que pasó fue que apenas se empezaron a poner tus obras de teatro, tuviste mucha repercusión, mucho éxito y eso te fue llevando también. Claro, fui descuidando mi narrativa hasta que en un momento dije no puede ser. Le he dedicado mucho tiempo, muchos años. Pienso que, bueno, con todos los defectos que puede tener esos libros, bueno, si los escribí es porque me interesaba que los leyeran, ¿no? No, pero a mí me impresionaba, recién le decía a Griselda antes de empezar, esta novela, Una felicidad con menos pena, del año 68, pero trata un tema que uno podría pensar que fue escrita ayer, porque el cuento muy cortito. Es una persona que empieza a hospedar en su casa a mucha gente que queda en la calle, marginales, etcétera. Aparentemente un gesto, como podría llamarse, de generosidad, termina siendo de una mezquindad horrorosa. Está marcado. Solamente les da una habitación. Mete a todos en un cuarto donde, ¿no? Claro, y surgen todas las peores características de la condición humana, toda esta gente encerrada no en este cuarto. Es el doble discurso y bueno, y además te estás metiendo con la marginación, con todo lo que provoca la carencia. Parece una novela actual. Sí, con la generosidad egoísta, diría, ¿no? Sí. Porque el dueño de la casa parece de una gran bondad, de una gran generosidad, pero un psicópata importante. Es terrible, ¿no? Sí, se termina siendo sádico, qué sé yo. Sí. Y está todo el tiempo marcado eso. Esta persona que sería la víctima lo ve como alguien buenísimo y mientras tanto cuenta cosas horrorosas. Bueno, es un poco y todos quieren ser felices en esa casa, por eso se va finalmente en la voz relatora a buscar una felicidad con menos pena. Una felicidad, ¿no? Nos cuesta mucho la felicidad a los humanos, ¿no? Sí, señora.
Y una felicidad con menos pena. Se va buscando una felicidad con menos pena. Recién te decía que en teatro tuviste repercusión enseguida, pero también tuviste mucha resistencia, porque era una dramaturgia la tuya muy distinta a la de la época en que vos surgís, que son los 60, donde se hablaba mucho era un teatro costumbrista o más localista o con más crítica social directa, ¿no? Pero creo que también pasó por ejemplo, con esta novela, que tuvo algunas críticas realmente muy, muy buenas. En su momento. En su momento. Recuerdo una de Jorge Andrés, que era, bueno, hablaba bien, pero con razones, ¿no? Por eso. Y recuerdo una de Miguel Briante, por ejemplo, que era terrible, porque los críticos eran mucho más crueles y más lanzados, diría, que hoy, ¿no? Y porque era todo más pasional en ese momento. Y creo que porque esta novela salía del modelo de lo que se escribía en esa época, ¿no? Era por como eso digo, parece una novela de avanzada. Desconcierto. Sí. Y te atacó mucho. Para no dejar mal a Miguel Briante, yo recuerdo que me vino a hacer una entrevista años después a mi casa y me dijo, la leí mal. Cuando la leí mal. También porque había un fuerte componente político en esa lectura. En esa época, ¿no? Claro. Y como yo estrené en el Ditela y que pasaba por Snob en ciertos sectores, creo que tenían una imagen mía. De Snob también te consideraba. Un poco, ¿no? Hasta que vino la dictadura y ahí, bueno, cada cual supo dónde estaba parado. Te tuviste que ir durante la dictadura. Fue cuando se publicó, ¿qué novela tuya es la que...? Ganarse la muerte. Ganarse la muerte, que esa novela se reeditó hace un par de años y es interesante porque en la reedición aparece el dictamen de inteligencia por el cual había sido prohibida, ¿no? Un extenso dictamen. Un extenso dictamen, se lo habían leído muy a fondo. Y decían que era una obra asocial, me acuerdo. Suerte que no me enteré en esa época, bueno, porque el decreto del Poder Ejecutivo era muy cortito, pero ese estudio estaba muy bien hecho. Claro que, bueno, desde con una mirada, punto de vista, ¿no? Sí, pero era un estudio digamos serio, profundo, alguien que la leyó muy a fondo. Y decía que era una obra social, entre muchas otras cosas. Sí, que agraviaba a la autoridad, a los ricos, a los militares. A todo lo que no había que agraviar. Sí, claro. Y ahí te tuviste que ir del país, o te decidiste irte del país. Sí, me fui un poco porque la amenaza estaba en el aire, ¿no? Con muchos amigos desaparecidos. Entonces lo más sensato, sobre todo por una persona que yo soy más bien pusilánime, diría. ¿En qué sentido? Y sí, no soy una persona arrojada, valiente, físicamente valiente, ¿no? Estoy acostumbrada a ser valiente entre cuatro paredes, nada más. En la obra. En la obra. Claro. Y entonces, bueno. Te fuiste. Con hijos chicos y todo, tampoco quise arriesgarlos, porque yo vivo en la zona sur y en esa época también, y las razias eran constantes, ¿no? Y además uno se ha olvidado que bastaba figurar en una libreta para correr peligro. De una persona desaparecida o detenida, seguro. Para correr peligro, ¿no? Y te fuiste a Barcelona. Sí. Hasta volvieron en el año 81, ustedes, antes de la democracia. Sí, pero ya había signos de deterioro en la dictadura. Todavía faltaban las Malvinas. Y porque además, la prueba es un poco teatro abierto, que a principios de la dictadura yo creo que no se hubiera podido realizar. Sin duda, no. Vos participaste en teatro abierto, sí. Ahí en el 81, sí. Y ahí se produce como esta especie de reconciliación con tus colegas dramaturgos que tanto te habían atacado antes. Sí, nunca peleas frontales, pero lo que sí sucedió es que yo no era del grupo, es decir, de un lado estaba yo y del otro lado estaban todos los demás, ¿no? Bueno, estabas en el grupo del Ditela. No, tampoco, porque yo el Ditela circunstancialmente iba, ¿no? Vos no sos una persona de grupo, sos una persona creo que es eso. Es eso, ¿no es cierto? Creo que es eso, que nunca he sido de grupos. Una sola vez intenté, creo que no sé si era, ¿en qué año? El 72, intenté ser del grupo de actores que estaba
Stivel, me acuerdo. Ah, sí, bueno. Con la vuelta de Perón. Y fui a una reunión y salí Nunca como más. despavorida, ¿no? Claro. Porque tengo demasiado espíritu crítico, yo creo. Sí, bueno, pero esa cosa que se decía de que tu literatura o tus obras de teatro no tenían compromiso político, a mí me parece que no las sabían leer, porque lo Claro, tienen porque desde los otro lado, conflictos son de la grandes época críticas. Se metían en la literatura, yo creo. Sí, pero ¿no? muy directamente. Esto es Muy, sí. Vos te Sí, metías sí, también, sí, pero sí, con sí. otro estilo, ¿no? Claro, claro. Capaz que es eso lo que no se podía, Yo no se leía bien. Me acuerdo que en esa reunión se hablaba que había que escuchar samba y chamamé, no a Bach. Y yo creo que las dos cosas van. Una cosa no quita la ese otra. tipo de no. ¿Y les contestabas? ¿Decías o no decías? No, nada? yo no. Te ibas no, en directamente. realidad no, fui para saber, para estar, porque uno deseaba en esa época estar. Participar, Sí. estar en algún lugar con gente que pensara, ¿no?, de manera similar en algunas cosas. Pero no creo hubo que era caso. muy dogmático todo. Claro, era muy ¿no? dogmático. Tanto del peronismo, de la izquierda, de la derecha, era sí, todo sí, de sí. un dogmatismo Claro. total. Sí, seguro. Ahora vos también debe tener que ver, vos recién hablabas de que siempre viviste en el sur, siempre viviste en la misma casa, ¿no es cierto? Sí, bueno, Son muchos desde años. los 27 años vivo allá. Desde los 27 años, Hace siempre en la misma muchos. casa. Sí, claro. Y hace mucho, ¿no es Sí, cierto? sí, desgraciadamente. No, pero yo pensaba con esto que decías, de que no perteneces a grupos, y que vos te armaste como una especie de lugar para escribir en paz. Vivís en Don Bosco, Sí. en una casa preciosa que yo conozco, hemos estado ahí, tenemos imágenes, y digo, tenés todo el ámbito como para poder crear, cuando vos querés salir y participar, está todo el mundo ahí, está cerca, pero vos tenés tu espacio donde... Sí, creo que debe ser más difícil estar en el centro, ¿no? Viviendo en el centro hay mucha solicitación. A mí me resulta más fácil con la distancia, mantenerme un poco apartada. Apartada y tener Pero la paz. siempre he tenido cuidado de mi tiempo. Creo que desde muy joven organicé mi tiempo, mis esfuerzos en relación a lo que yo quería, que era tener ese tiempo para mi trabajo. Hoy, justo que vamos a pasar una nota que hicimos con Mankell, con el autor sueco que nos está visitando, él dijo en un momento, no sé si está en la nota finalmente, pero él dijo que el asunto del tiempo se define por lo que uno decide no hacer. El tiempo es el tiempo, es fijo, Claro, tenemos muy ese bien, tiempo. sí. Entonces, ¿qué no hago Claro. para tener tiempo para lo que quiero hacer? Y yo de adolescente, en mi primera juventud, yo me acuerdo, fiestas de familia no. ¿No ibas? No. Y ahí era muy firme. Lo tuve siempre muy, muy claro. O como es la gente que compra cosas que le cuesta pagar. Las cosas que uno compra que le agradan es trabajo. Claro, es tiempo que hay que producir para pagarlas. Claro, para pagarlas. ¿Y entonces qué decidiste? ¿Voy a tener una vida austera? ¿Voy a tener pocos gastos? Una vida Eso austera, sí. fue. Creo que está todo ligado con la literatura, porque se piensa que la gente por ahí tiene una idea más romántica, pero creo que la literatura o el escritor debe estar muy pegado a la tierra, a sus necesidades. Está, de hecho, ¿no? A lo que puede hacer, a lo que no puede hacer. Bueno, vos sos te lo has ganado, pero tenés el privilegio de poder vivir de tu trabajo de escritora, cosa que no todo el mundo... pero empecé a vivir en los años 82, más o menos. ¿Te das cuenta? Ya era grande, ¿no? Antes trabajabas, tuviste Antes empleos trabajé, sí. Y de todas maneras te hacías tu tiempo para poder escribir y no dejar de... Sí. Creo que es fundamental, ¿no? Viene, en el paquete viene... Pues es un compromiso que vos asumiste muy de joven, dijiste yo voy a hacer esto y le voy a dedicar mi vida a esto. Por suerte no tengo talentos variados, ¿no? No tengo un cuerpo para ser bailarina o para que me gustara la danza, ni habilidades musicales o pictóricas, ¿no? Entonces, eso hace que uno sepa... fue por descarte, no creo, fue por descarte. No, pero hay gente que, por ejemplo, tiene facilidad para escribir, pero al mismo tiempo tiene facilidad para pintar. Claro, y entonces tiene que está optar, entre dos cosas. Claro. Yo no, porque siempre supe que lo que quería ya desde el colegio primario era escribir.
Era escribir, ya tenía muy claro desde muy... Vos me has contado acá, y además uno puede saber de esa etapa de tu vida por esa preciosa novela que vos tenés, que es El mar que nos trajo, que es una novela, pero toma muchos elementos de la vida de Griselda, y contás que tu familia era una familia humilde, trabajadora, y que tu madre no sabía leer ni escribir. Sí, no sabía. Y entonces es muy notable que una de nuestras máximas escritoras venga de un hogar donde los padres no sabían leer y escribir, por lo menos tu madre, ¿no? Sí, es misterioso. Vos me dijiste una vez que pensabas que desde la carencia de tu madre había salido vos como escritora, algo así. Creo, para que ella pudiera leerme a través de mí, ¿no? Y escribir también. Es muy notable. ¿No? Es muy notable. ¿Y en tu casa había libros? No, de chica no, empezaron con mi hermano, un hermano mayor, empezó él a comprar. Ajá. Y entonces yo siempre fui muy asidua de la biblioteca pública, ¿no? Ibas a las bibliotecas públicas. Entonces leí. Yo pensaba en vos y en tu infancia, era en pleno momento donde se creía en el futuro, donde se creía en la superación, donde el estudio, el trabajo, eran valores, ¿no? Sí. Yo pensando, yo hice el secundario, ¿no? Y tenía una amiga que empezamos a leer las dos, Juan Cristóbal y El arma encantada al mismo tiempo, libros que nadie lee. Sí. Y me acuerdo que íbamos y veníamos por las calles y no podíamos separarnos de tanto que nos entusiasmaba eso. Pero además creíamos en los valores que esas novelas proponían, que era el coraje, la amistad, la nobleza, ¿no? Creíamos en esos valores. Hoy no sé si es por los medios digitales o por otra manera. La imaginación funciona de otra manera, supongo, ¿no? A partir de otro punto de partida, pero donde los valores son más difíciles de adquirir. Sin duda. Nosotros creíamos ciegamente en eso. Sí. Así que creo que toda mi generación fue afortunada. Vos me estoy acordando que ahí en El mar que nos trajo, en esta novela que comentábamos recién, hay un personaje que es una maestra, una chica que estudia para maestra. Ah, sí, sí. Y vos hablás de lo que significaba ser maestra. Claro. Entre la gente pobre, tener una hija o un hijo que estudiara para maestra o maestro, era una nota hasta de distinción, ¿no? Y además, bueno, la tranquilidad de que iba a tener una tranquilidad económica, digamos, de por vida. Eso descontado, sí. ¿no? Las situaciones que hoy se producen con los maestros por una falta generalizada de autoridad legítima eran impensables. Impensables en mi época, ¿no? Bueno, estaba esa idea del progreso social y del trabajo y del estudio. Sí. Y de ese ambiente, bueno, todo eso, si usted lo quiere leer a fondo, lea esta novela, pues yo la recomiendo siempre que puedo. Supongo que todavía se puede conseguir, ¿no? Sí, todavía que es El mar que nos trajo, que además cuenta la historia a partir de una familia, que la familia de Griselda cuenta la historia de la inmigración en la Argentina. Y es interesantísimo, esa gente que llegaba sin nada y con situaciones a veces que uno las lee ahora y parecen increíbles. Este hombre que viene, un marinero, que viene acá y se enamora y deja a la mujer y se casa acá de nuevo, y después vienen los dos hermanos, me estoy acordando, vienen los dos hermanos de la mujer abandonada en Italia, los suben a un barco y se los llevan. Y esta mujer de acá, que era tu abuela, no sabía qué había pasado, y tenía un bebito también acá. Y no tenía la menor idea de lo que había pasado. Lo supo. Mucho después. Mucho después. Pero digo... Sí. Y debe haber tantas. Yo creo que hay, claro, eso es lo que iba a decir. Hay infinidad de historias semejantes, ¿no? Yo creo que si uno indaga un poco, cada familia con antecesores inmigrantes va a encontrar alguna historia por el estilo. Va a encontrar algo por el estilo. Porque ya esa separación, ese desgajamiento del país natal, ya de por sí era una historia, ¿no? Eso solo es una historia. Claro. Bueno, usted sabe que la casa de Griselda Gámbaro durante muchísimos años, desde que era muy muy joven, y su marido Juan Carlos Di Stéfano, es en la provincia de Buenos Aires, en Don Bosco. Viven un poco apartados en una casa realmente muy linda, con jardín, con plantas, con algunos animales. Y la visitamos varias veces en su casa. La nota que vamos a ver ahora
Es del año 2006 y fue cuando apareció su libro Los animales salvajes. Le hicimos ahí, en la casa de Don Bosco. Ahí vemos un fragmento. Griselda, ¿cuánto hace que vivís acá? Y desde que me casé, 2 años después de mi matrimonio, diría. O sea, muchísimo. Cuando te fuiste al exilio ya vivías acá, Sí. ¿Y qué estuvo Que cerrada? fue una casa, primero de un piso, de planta baja y después de planta alta, ¿no? Fue agregada después. ¿Y los años que estuvieron afuera y que estuvo cerrada? Vivió mi familia acá. O sea que es una... ¿La mandaron a hacer ustedes o ya existía? Sí, como se hacía en una época, que uno compraba el terreno y después se compraba los ladrillos y poco a poco se hacía. Que tiene mucha historia tuya acá adentro. Claro, sí, es una casa, te imaginás, ¿no? Donde nacieron mis hijos, donde se criaron. ¿Y nunca tuviste ganas de vivir más cerca del centro? ¿Nunca te incomodó vivir tan lejos? No, eso que yo me crié en la capital, ¿no? Sí. Pero no. Acá tengo un pedazo de tierra chiquito, ¿no? No tan chiquito. Pero tengo silencio, no podría soportar el centro, ¿no? Por el ruido, por... ¿Vas todas las semanas regularmente al centro? Y por lo general voy, sí, no en verano, que trato posible. de no ir al centro, pero por lo general por cuestión de trabajo, a veces voy 1 o 2 veces por semana, a veces dejo pasar una semana, pero... Hay que acostumbrar, bueno, vos obviamente estás acostumbrada, pero para cualquiera que vive en el centro hay que acostumbrarse a vivir acá. Claro, el silencio hay que acostumbrarse, hay silencio. Que poder... no. Podés disfrutarlo como para mí es fundamental, el ruido me pone muy nerviosa. Claro. A veces pasa un avión, porque también tenemos nuestros problemas en el suburbio. Un avión con propaganda y me irrita, diría, profundamente, ¿no? Necesitas ese silencio para trabajar, estás casi todo el día sola. No, es que por carácter me gusta, ¿no? Claro. No para trabajar, solamente es que por carácter me gusta el silencio, me gustan los espacios callados. Vos comentaste, a mí misma me comentaste muchas veces que al vivir en los suburbios tenés un contacto muy fuerte con la miseria, con la pobreza, que acá está bastante... Sí, acá se ve bastante. Sí. Se ve tangencialmente, bueno, como se ve también en la ciudad. Sin lugar a dudas. Pero acá está más en contacto por ahí. Acá se ve más, ¿no? Y además hay muchas villas muy cercanas en esta zona. ¿Te sentís segura? ¿No te da miedo? No, y uno se siente seguro como se siente en Argentina, la seguridad o la inseguridad. Cuestión de azar, cuestión de suerte. Vos decís que necesitas el silencio para vivir, pero para el trabajo de escritor, que es un trabajo tan solitario, estoy segura que este es un ámbito muy propicio, ¿no? Uno te puede imaginar acá trabajando todo el día. Sí, creo que sí, ¿no? Yo está bien que escucho, pongo como fondo música cuando trabajo. ¿Qué música pones? Por lo general música clásica, que no, que si hay ópera en un idioma que yo no entienda, ¿no? Para que no distraiga. Porque apenas sí escucho palabras ya me distraen. ¿Tenés una rutina de trabajo? ¿Vos crees en los horarios? Tengo con el tiempo se ha transformado en una rutina. Yo a la mañana subo a mi estudio, trabaje o no trabaje. Así que siempre estoy en algo relacionado con la literatura. ¿Te sentás ahí delante de la computadora? No tengo computadora, delante de la Olivetti. Qué antigüedad. ¿Escribís con la Olivetti? Sí. Una Olivetti que compré en España, imagínate cuántos años tiene, de 30 años. ¿Y por qué? Porque me siento cómoda. ¿Nunca te intrigó ver cómo funciona esto de la computadora? Sí, a veces cuando voy a casa de mi hija me explica o puedo teclear, pero yo me siento cómoda, no tengo prisas, no me soluciona nada, me gusta si tengo que investigar algo, consultar las enciclopedias, los diccionarios, eso es otra manera de trabajar y no quise cambiarla, por lo menos no la voy a cambiar hasta que no se me rompa la Olivetti.
Bueno, ustedes saben que además de dramaturga y novelista, Griselda Gámbaro también es una importante ensayista. Ha escrito una cantidad importante de artículos y en el año 2011 se publicó este libro Al pie de página, con notas que a lo largo de su vida fue escribiendo Griselda sobre sociedad, política, cultura. Está incluido en este libro algunos discursos que ella dio. Fue la primera mujer que inauguró la Feria del Libro de Buenos Aires, que tradicionalmente era inaugurada por escritores hombres, fue la primera, está ese discurso acá. Fue la representante argentina que habló en la Feria de Frankfurt. ¿Se acuerda en 2011 cuando Argentina fue invitada de honor a la Feria de Frankfurt? La escritora que abrió el encuentro delante de Angela Merkel y de montones de personalidades internacionales fue Griselda Gámbaro. También en este libro está ese discurso. Y bueno, a raíz de la salida de Al pie de página la entrevistamos y hablamos un poco de todos esos temas, los temas que trata en sus ensayos, ¿no? El compromiso como escritora de Griselda más allá de la literatura. Vamos a ver esta nota. Ahí va. Bueno, Al pie de página, notas sobre sociedad, política y cultura. Desde el 81, hay notas desde el 81 en este libro. Sí. Así es, pero digo, a mí recién lo comentaba en la apertura, las leí todas, estábamos todavía en dictadura, ¿no? Cuando empezaron a salir estas notas. Y digo, Griselda, no mucha gente en la Argentina dice exactamente lo mismo, o sea, hay un eje que se mantiene desde el 81 para acá. Los temas que tomás y cómo los tratás no has cambiado. Y eso es una coherencia que me gusta destacar. Espero que sea coherencia y no aburrimiento. No es esa persona que se repite, no se repite, pero mantiene sus ideas, sus conceptos, mientras en el país pasó de todo, si pensamos desde el 81 para acá, ¿no? Claro. ¿Y sí. cómo fue que publicaste? Porque vos sos reacia un poco a estas cosas. Sí, bueno, fue un pedido de la editorial. Bueno, buena y como idea. saca todos mis libros, casi todos, me pareció un acto de gentileza aceptar la propuesta. Por eso lo hiciste. Y sí, creo que sí, si no, no se me hubiera ocurrido. Bueno, pero ahí están los grandes discursos, digo, porque son grandes discursos de los últimos años. El discurso en la Feria del Libro, por ejemplo. Tanto se habló este año del discurso de Vargas Llosa en la Feria del Libro, pero Griselda Gámbaro fue la primera mujer a la que llamaron a dar el discurso de apertura de la Feria del Libro, mujer escritora. Y ella va a los lugares, eso me gusta mucho, porque vos vas pero pegás, ¿eh? Porque se presentó en la Feria del Libro y dijo, esta celebración del libro va a ser realmente una celebración cuando el libro, todo el mundo tenga acceso al libro, y te pusiste a recordar ahí a la cantidad de analfabetos y a los que no tienen acceso a tantas cosas. Lo mismo cuando le dieron la declaración de ciudadana ilustre en la legislatura acá en la ciudad. Ella aceptó, pero dijo, permítanme que lo acepte con mucha alegría, pero con cierta, ¿cómo dijiste? Reticencia. Con cierta reticencia, porque ahí nomás se puso a recordarles todas las deudas que tiene la ciudad con sus habitantes, ¿no? Y el discurso que por suerte yo pude presenciar, que me parece, hablo yo más que vos, no sé si te diste cuenta. No, pero me gusta eso. El discurso que presenciamos el año pasado, en 2010, en Frankfurt, donde también fue Griselda Gámbaro la encargada de representar a todos los escritores que allí estaban, te dedicaste a un tema que me parece que es muy importante, que es el tema de la relación entre escritores y poder. Sí. Me pareció un enfoque, qué sé yo, necesario y muy bien planteado además, porque siempre tanto se ha hablado de esto y siempre está esa especie de puja, ¿no? Sí, siempre va a ser un tema discutido y en discusión, pero creo que es bueno tocarlo y que haya un debate incluso más amplio, en términos más amplios de los que yo lo tomé, esa especie de debate, ¿no? Es un tema que, bueno, ahora se está reflotando, digamos, pero durante muchos años no se habló de estas cosas. Claro, inclusive bueno, el rol del escritor medio... Con la lamentable venida de Vargas Llosa, ahí se reflotó el tema. Y por suerte leí algunas notas que lo ampliaron el tema, no lo dejaron solo ceñido, sí, a la anécdota de Vargas Llosa, ¿no?
¿Lo ampliaron en qué sentido? ¿Qué te aportaron? En el sentido de la responsabilidad del escritor con su trabajo, con su posición frente al poder, que siempre yo creo que uno puede apoyar determinadas circunstancias que vive, ¿no? Políticos, sociales, históricas, pero creo que siempre hay que desconfiar de la propia emoción que ciega. Uno siempre quiere estar dentro de un gran movimiento, histórico, quiere participar, pero creo que ahí se impone cierta desconfianza. Uno puede apoyar, pero sin perder la lucidez. Y el sentido crítico, ¿no? Y el sentido crítico, claro. Fundamental en un intelectual, en un escritor. Y no para destruir, sino simplemente porque se trabaja mejor conociendo los errores. Vos decís que tenés que luchar o estar alerta con tu propio entusiasmo. ¿Eso te pasa en este momento, por ejemplo? No, yo no soy entusiasta en ese sentido, ¿no? Ajá, pero recién hablaste de eso, de controlar. No, pero creo que en general la gente tiende a la necesidad de participar de algo colectivo, es muy fuerte, es como ir a un partido de fútbol. Tiene sentido si uno participa del sentimiento general, y es un sentimiento muy grato, supongo que es eso. Pero yo he sido siempre reticente también respecto a mis propias emociones cuando se refieren a circunstancias políticas. Soy de analizarlas mucho, ¿no? De ver los pros y los contras. Y de desconfiar de tus propias emociones por ahí también. Sí, pero no soy tanto de emocionarme. Por ahí me alegro, como pasó en la fiesta del Bicentenario, que me produjo alegría ver toda esa gente participando de un acto colectivo, ¿no? Acá hay una nota sobre los festejos del Bicentenario en el libro, de página. Sí, y yo expresaba también ahí en esa nota que cuando se produjo la fiesta del Bicentenario lo que mostraba a la gente era la necesidad de un proyecto aglutinante, de salir también de la preocupación constante de la pequeñez, de la subsistencia, de todos los problemas que atañen cotidianos, ¿no? Y tener el orgullo de un país, tener una especie de mística que es la que hace grande a los pueblos, ¿no? Y eso te entusiasma, pero lo mirás siempre con un distanciamiento, podríamos decir. No, lo puedo desear. Soy poco entusiasta, ahora que me colocas frente a la palabra. Sos poco entusiasta. ¿No? Yo digo, vos hablaste en el discurso de Frankfurt de que muchos escritores en los últimos años, ya largos años, medio se han apartado de esa idea. A ver, vamos a usar términos que hoy suenan antiguos, del compromiso, claro, ¿cierto? Que se han apartado por ahí por desilusión o por ahí porque han creído que la propia obra puede estar afuera de cualquier tipo de participación. Pero vos no estás a favor de esto porque vos creés que el compromiso del escritor primero pasa por la palabra. Per se el compromiso, ¿no? De que uno escribe y aunque no quiera, uno se compromete con la sociedad en la que vive. Uno es una caja de resonancias, de cierta manera, de lo que se está viviendo colectivamente también. No es la pura individualidad, ¿no? Así que creo que, aunque uno no quiera, siempre va, la obra, el texto, va a decir algo respecto a una posición colectiva o va a registrar los aires de la época. Sí, de una manera o de otra. Claro. Por ahí también registran los aires de la época esas obras que aparentemente no se meten en nada, ¿no? Claro. Y pensemos, por ejemplo, en los escritores objetivistas, Robert Gridier, los franceses, tantos que hubo una eclosión. Pero también ellos que querían nada más que registrar la medida de una mesa o hablar de los objetos y de las distancias, expresaban un tipo de literatura que era impensable en Cuba o en Haití, claro, o en la Argentina, claro, ¿no? Expresaban su condición social también. Y del país central, claro, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista, uno podría decir que no hace falta el compromiso político explícito, al contrario. No, explícito creo que no, porque
A veces baja el nivel de una obra. Ese compromiso explícito ha arruinado muchas obras, pero bueno, depende de cómo se haga, ¿no? Se puede hacer como Brecht. Claro. O como tantos que no vamos a nombrar, pero no... Claro, que por piedad no nombramos. No vamos a nombrar, pero que han sido intentos fallidos. Claro. Vos hablaste también en Frankfurt, ese discurso es muy rico, yo no sé si acá se lo comentó todo lo que creo que salió en internet, creo que salió... Sí, habrá circulado más o menos por internet, pero no sé si... Porque hay muchos conceptos ahí que me parece que son muy interesantes, ¿no? Vos hablás de un poder del escritor, de un poder del escritor comparado con el poder político, porque lo que pasa, y al hablar desde ahí, también se está hablando del sentido del arte más allá de la literatura. El escritor está solo o el artista está solo con su obra en su casa y puede sentir que no influye nada, y más en épocas como ahora, que se lee poco, que hay poca repercusión. Entonces vos decís que desde ahí hay un poder, pero es un poder frágil. A ver, me gustaría que explicaras un poquito eso. Y sí, bueno, nunca ningún libro ha impedido una guerra, ha impedido las hambrunas, en las grandes decisiones de poder o en las situaciones de riesgo o de perversión, diría, económica. La literatura es completamente impotente, pero sin embargo hay un poder de la literatura que es que cada uno que lea un libro, bueno, recibe el aporte de cosas que el poder no da, ¿no? Puede acceder a otras ideas, a mayor sensibilidad, a otra percepción de las cosas, y bueno, es importante. Sí, eso. Claro que es importante, pero yo pensaba, ¿no? Leía todo esto y te escuchaba en Frankfurt cuando lo decías. Vos has llegado a un momento de tu vida, de tu carrera como escritora, que tu palabra tiene mucho peso, ¿no es cierto? Y tus declaraciones salen por todos lados y se discuten, aunque no tanto, ya digo que el discurso de Frankfurt para mí no se difundió como se tendría que haber difundido. Pero digo, la mayoría de los escritores, sabemos la poca trascendencia que tiene hoy lo que se dice en un libro en general. A veces tiene que resultar, y me imagino que te habrá pasado en algunos momentos de tu vida, que uno duda de lo que está haciendo, dedicándole tanto esfuerzo, tanto a algo que por ahí después no pasa de un círculo muy chico. Puede desalentar a muchos. Yo nunca he experimentado ese tipo de decepciones, porque lo valioso, lo que me enriquece y es mi razón de vivir, de cierto modo, es cuando estoy escribiendo, cuando sucede la literatura. Entonces ahí ya tengo la repercusión, el premio. Con vos misma todo. Claro, después bueno, uno a nivel personal, como pequeña criatura, puede lamentar, bueno, con esta obra, sobre todo en teatro, con esta obra no pasó nada, con esta, ¿no? Mis novelas, por ejemplo, tardaron años en tener un lugarcito en la literatura durante muchos años argentina, pero lo que bueno, trascendieran las obras de teatro, claro, pero ya estaban escritas, ya bueno, ya estaba, ¿no? ¿Nunca sentiste ese desaliento? A mí me lo han dicho muchos escritores y escritores importantes, han tenido crisis de decir, ¿y qué estoy haciendo? Porque pienso que lo importante para mí está en el hecho en el acto de escribir. Después lo que viene por añadidura. Y no sé si hablo porque me ha ido bien, considero, ¿no? Claro que sí. Cuenta, pero no siempre fue así, o sea, sí, podés entender como esto por los pasados. No sé. No tengo ese tipo. Agradezco además poder haber dedicado mi vida a un trabajo que a mí me gusta y que, bueno, me ha conectado con mucha gente, ¿no? Pero yo que soy una solitaria me ha hecho conocer muchísima gente que me quiere o que me aprecia o que recibo esas palabras del otro. Entonces estoy muy agradecida a esto.
Sí, no, no me cabe me duda. hubiera podido gustar otra cosa, qué sé yo, la cocina, que está bien también, pero no me hubiera dado tanto placer. Pero se te dio por ahí, Sí. y de muy joven se te dio por ahí. Sí, sí. Hay una cosa importante también, que repito en el discurso de Frankfurt, cuando Griselda habló del poder de la imaginación, interpeló a los políticos a que tengan la imaginación de un artista, ¿no? A ver si se imaginan, como un artista imagina un mundo en su obra, un mundo mejor desde la política. Eso me gustó mucho, porque sobre todo en Europa piensan que los argentinos, por ejemplo, solo tenemos que hablar de la memoria, que está bien, o de la dictadura, o de ciertos temas autóctonos. Claro. Y todavía hay una cosa folclórica, ¿no? Claro, en la apreciación, con Latinoamérica. ¿no? Entonces, me gustó hablarles a esos señores ahí presentes, sí. ¿no? Que también en política se puede ejercer la imaginación e imaginar, no hacia el Fondo Monetario Internacional, sino hacia otra zona. Vos volviste a la Argentina después del exilio, volviste en el año 81, creo. Sí, todavía sí, estaba la dictadura. Sí, estaba. Y ya habían vivido con tu marido unos cuantos años allá, supongo que se podrían haber quedado. ¿Nunca te arrepentiste de haber vuelto? Mirá que pasaron cosas. No, yo me alegré, porque yo me hubiera quedado, mi marido no. Él quería volver. Él extrañaba mucho. Estefano. Pero yo me había habituado. Me gustaba mucho Barcelona, tenía amigos. Sí. Pero así que volví un poco obligada por mi marido, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, bueno, agradecí eso, porque para mi propio trabajo hubiera sido una desgracia. Y además, en mi gente, en mi país, no sé, uno se desquicia cuando está afuera. Sí, hay gente, bueno, digo esto y ya me voy al corte, pero digo, me quedaba pensando, una cosa es la vida personal, pero el trabajo, hay muchos escritores que han trabajado afuera y han seguido escribiendo sobre el país, o sea, se ve que eso seguramente lo hubieras podido hacer vos también. Sí, y hay muchos buenos, ¿no? Por eso. Calveira, Cortázar. Pero en muchos casos. Pero no sé, no pienso, teatro por lo menos, no sé si hubiera escrito. Yo pensaba que teatro no iba a escribir más. Ajá. No, porque, qué sé yo, qué se le dice al público español. Estamos hablando de otra cosa. ¿No? Sí. Y cuando vine acá, los amigos, los actores, la gente que me pedía obra, ¿no? Volvió a surgir la idea del teatro. Claro. Seguida acá. Sí, Fuiste, llegaste y estuvo Teatro Abierto, por ejemplo. Claro, claro. Con respecto al país, ¿qué te gustaría ver a esta altura de tu vida? ¿Qué es lo que soñás con ver? Y lo que sueño es menos marginación, ¿no? Todas las situaciones marginales, tanto sea en trabajo, en salud, no, menos maltrato, que los argentinos nos maltratemos menos, menos prisa, ¿no? Porque menos locura ciudadana, que se advierte mucho en esta ciudad de Buenos Aires. Menos locura. ¿Qué hacemos de nuestra vida? ¿No? Hacemos una cosa triste, nerviosa, porque uno no tiene que gozar los sábados y domingos tranquilo. Uno tiene que vivir todos los días con cierta riqueza. Bueno, ya hablamos de Griselda Gámbaro, dramaturga, novelista, hablamos de sus ensayos, la nota que vimos en el bloque anterior. No se la conocía tanto por sus cuentos, hasta que salió Relatos Reunidos en 2016. Un libro donde recopila todos los cuentos y relatos de Griselda Gámbaro. Y ahí le hicimos otra entrevista, volvimos a su casa en 2016. Y con esta nota ya cerramos este programa. Les agradezco mucho habernos acompañado. Y bueno, acá están algunos de los tantos libros de Griselda Gámbaro y sus obras de teatro y todo lo demás. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Chao. ¿Cuántos perros tenés, Griselda? ¿Los estamos escuchando? ¿Dos perros? ¿Qué son? ¿Dos policías? ¿Dos perras policías? No, son ovejeros belgas. ¿Ovejeros belgas? Y muy cariñosos y no son tan ladradores. Y bueno, debe ser porque ven las luces. Ahora querrán salir querrás salir en cámara porque están ladrando todo el tiempo. Están ladrando, sí, no. ¿Y son guardianes?
Nunca tuve oportunidad de comprobarlo, pero creo que sí. Bueno, si ven a alguien extraño que pasa, ladran. ¿no? Será por mí entonces que ladran y por todo el equipo que estamos acá. Bueno, estábamos hablando de que empezaste escribiendo novelas y cuentos. Sí. Y se te conoce, yo creo, como dramaturga, bueno, ya sabemos muchísimo, como novelista también, como cuentista se te conoce menos. Entonces ahora apareció el nuevo libro, Relatos Reunidos, con cuentos inéditos y otros que ya habían sido publicados, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Pero estás de acuerdo con lo que digo? Se te conoce menos como cuentista. Pero sí, muchísimo menos, ¿no? Y creo que no entro en determinado modelo de literatura, porque a veces por curiosidad, cuando se hace un crítico hace un estudio sobre, bueno, literatura erótica, que yo transité, o los que trabajaron con la figura de Nosferatus, que también yo tengo algunos cuentos, una piecita de teatro. Sí. A ver, por curiosidad me sumerjo a ver si me conocen, pero nunca entro en el modelo. ¿Vos decís? ¿Vos sentís que ahí te ignoran, no se acuerdan de vos? No, ¿Está enojado? ¿Será por lo que yo digo? No es que no se acuerden. Yo creo, bueno, que hay determinadas estructuras en teatro, en literatura, ¿no? En poesía. Y que es difícil a vos encasillarte. O que me acepten. Por ahí me aceptaron en teatro como dramaturga y me aceptaron, ¿no? Con bastante resonancia. No me puedo quejar absolutamente. Bueno, pero todos dicen que sos la gran dramaturga argentina, la más importante que tenemos. No sé, bueno, no sé. Bueno, hay eso... muchos importantes. Pero es como unánime, toda la crítica dice eso, digo, es el lugar seguro. Vos decís que en la literatura no se te reconoce tanto. Sí, y a veces pienso, bueno, yo he dedicado mucho tiempo a la narrativa, porque una novela lleva para mí más tiempo que una pieza de teatro. En relación al tiempo, le he dedicado mucho más y en cuanto a las expectativas, pero bueno, también siempre digo que no hay que ser demasiado ambiciosa, ¿no? Porque me fue bien en teatro, si acá no me conocen tanto, bueno, nada, no se puede tener todo. No se puede todo. Pero tengo muchas satisfacciones también en la narrativa. Porque la comprensión del hecho narrativo se da de otra manera que en teatro, es muy profunda. Cuando encuentro gente que me ha leído novelas, las novelas o los cuentos, siento que hay una conexión muy profunda, ¿no? Que les gusta en serio. ¿Vos decís que la narrativa permite un grado de sutileza mayor al que permite el teatro? No, distinta. ¿No? Es distinto. Son dos géneros muy distintos que diría que hasta no permiten las comparaciones, ¿no? Aunque a veces un género invada al otro, ¿no? Vos dijiste por algún lado, leí en estos días, que ya no crees que escribas más novelas, que vas a escribir teatro y cuentos. Pienso que la novela es un trabajo de albañil, la novela, ¿no? Hay que construirla bien, para mí, para el tipo de novela que a mí me gusta, no sé. Y exige mucha dedicación, mucho esfuerzo. No sé, un esfuerzo incluso físico. Yo siento que la novela me pide un esfuerzo físico, porque para escribir 300 páginas, o 250, 300, sino más, yo no sé cómo hacía Bolaños para escribir 1000 y pico, ¿no? Dios mío, sí. Y otros autores. Siento que es un esfuerzo que muy en este momento no querés afrontar ese esfuerzo. No, porque ¿cuánto se puede vivir? No sé. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe, pero nunca no me gustaría dejar una novela inconclusa. Después te la publican y te ponen cualquier final. La publican, ¿no? Como suele suceder. Que publican hasta el último papel que dejó un pobre escritor en sus cajones. Todo. Ahí va publicado.